en LATAM, una actividad coorganizada con SC Ángeles de la red de inversionistas. Para ello, permítanme por favor invitar a los panelistas Martín Aspiliaga, director ejecutivo de Escaltant Venture. También está con nosotros Luis Fernando Ortiz, fundador y CEO de SC Ángeles, Gabriela Civiles de Venture Capital Partner en Siverson. También está con nosotros Sebastián Molina, Invested Officer en Action Adventure Lab, con la moderación a cargo de Diego Rojas, analista de inversiones en SC Ángeles. Diego, la audiencia está con usted. Buenas tardes, adelante, por favor. Hola, hola Talma. Lo escuchamos. ¿Cómo está, Sí, Diego? ¿Puede pero ya no, activar? ¿Puede no puedo activar su evitar cámara? activar el video. No, me Yo, dice yo que tampoco, no yo tengo tampoco permiso. puedo activar el video. Enseguida los estamos habilitando. Ahí está, lo estamos viendo ya. Sebastián Molina, bienvenido. Yo sigo, Enseguida lo arreglamos con usted. me dice que el host no me permite que active la cámara. Tal vez Sí, Diego, me- ahora lo estamos solucionando en unos segunditos. Permítanme, por favor. Ahí está. Diego, buenas tardes. Ya lo estamos viendo. ¿Qué tal? Yo soy Martín Aspía, ¿me escuchan? Ah, Martín, ¿cómo está? Buenas tardes. No, listo. Ahí ya estoy. Ahora sí. Pero me han puesto el nombre de Luis Fernando Ortiz, así voy a cambiarlo. Sí, creo que están con los nombres. Estoy duplicado. Sí, Martín está con el nombre de Diego. Si puede cambiarlo, por favor. Ahí está. Hola a todos. Yo no puedo abrir mi cámara. Enseguida ya lo estamos solucionando, les estamos dando la autorización para que cada uno de ustedes pueda compartir su cámara. Perfecto. Si Ahora sí. pueden verificar, por favor, el nombre de cada uno de ustedes que esté correcto. Martín creo que sigue apareciendo con el nombre de Diego. Yo ya tengo mi nombre acá. Ya está, Sí, sí, sí. perfecto. Ya está Martín, ya está Diego, Sebastián. Estamos todos entonces. Diego, estamos con usted y la audiencia lo escucha. Estás en silencio, Diego. Diego, estás en silencio. Diego, si puede activar, por favor, su audio. Ok, perfecto. Ahora sí. Entonces, adelante. mientras acabamos de solucionar los últimos problemas logísticos que vienen súper bien a un panel donde vamos a hablar de startups en tech, me gustaría presentar a los panelistas que tenemos hoy. Es un panel súper interesante y la verdad es súper interesante tener a Sebastián que invierte desde Estados Unidos pero está en México. Tenemos a Luis que está en Bolivia. Tenemos a... Martín está desde Perú y tenemos a Gabriela desde Paraguay. Y bueno, yo estoy ahorita en Oxford, entonces un panel súper diverso, pero de gente que está súper interesada en invertir en Latinoamérica. Y bueno, sin más, quiero presentar a los panelistas. Primero estamos con Gabriela Civils, que Gabriela lidera el área de Venture Capital del grupo Siversons, que es un grupo bastante grande con 35 años en el mercado y que tiene fondos de inversión en Asia, Estados Unidos, Latinoamérica y Paraguay. Es graduada de Berkeley como neurocientífica y tiene una especialización en Human Centered Design y sistemas de desarrollo global. Entonces, estamos con Gabriela. Estamos también con Sebastián Molina, que Sebastián hasta hace poco estaba desempeñando funciones en CISAR y ahora es Investment Officer en Action Venture Lab. Y Action Venture Lab es un fondo especializado en fintechs, entonces va a ser súper interesante conversar con él. Ellos invierten en Latinoamérica, África, Asia e India. Y bueno, Sebastián tiene un máster en Administración Pública en Cornell University y también tiene un Environmental Finance and Impact Investment Fellow y es un CFA Charter Holder. Estamos con Luis Fernando Ortiz, igual que Luis Fernando es CEO de Delta X y que también es cofundador, como lo mencionabas, y director operativo de SC Ángeles. Luis Fer ha estudiado en Harvard, también tiene un MBA en Harvard, ha estudiado también un MBA en Babson y bueno, es egresado de la UPSA en Bolivia, que es ingeniero. Y finalmente estamos con Martín, que Martín nos acompaña desde Perú. Y bueno, Martín es fundador y director ejecutivo de Salcantay Ventures. Salcantay Ventures es un fondo bastante interesante que invierte en Latinoamérica. Y bueno, ya tienen varias inversiones de las que seguro nos va a estar contando y Martín tiene igual vasta experiencia en inversiones, ha trabajado como consultor en Bain,
trabajó como regulador bancario en Perú y tiene un MBA de Harvard Business School. Entonces, un gusto contar con todos y yo, bueno, soy analista de inversiones en SC Ángel y estoy haciendo una maestría, un MBA en Oxford. Entonces, bienvenidos a todos. Y quisiera empezar haciendo unas preguntas básicas a cada uno de ustedes y tal vez empezamos con Gaby. Gaby, bueno, un poco basado en tu experiencia y lo que están trabajando ustedes en el fondo, ¿cómo se puede fomentar el emprendimiento en un mercado tan pequeño como el paraguayo o el boliviano? Sé que ustedes han hecho un gran trabajo en Paraguay, entonces, ¿cómo podemos replicar esto en otros mercados pequeños en Latinoamérica? Sí, hola a todos, qué gusto estar acá. Pero no, buenísima la pregunta. O sea, ahí le agregaría que además de ser mercados pequeños, son mercados que están un poquito más verdes a nivel ecosistema, startups e inversión que otros países, ¿verdad? Y en este caso, muchísimo es sobre esparcir conocimiento, o sea, de mentalidad, pero de información también. O sea, justamente para fomentar las startups es súper importante aclarar la diferencia entre un emprendimiento tradicional y una startup. O sea, por el emprendedor mismo, porque el approach para armar y liderar una startup es distinto a un negocio tradicional en términos de velocidad, mercado, aliados, recruiting, todo. Y por el ecosistema, para que los entes que tengan iniciativa también entiendan qué tipo de apoyo y de herramientas van a necesitar las startups. Entonces, como que esparcir este conocimiento sin duda. Después también acceso a capital en lo posible para que el emprendedor entienda las reglas del juego y las oportunidades que tiene, o sea a través de, para comenzar concursos, aceleradoras o más adelante fondos. Desde Cybersons lo que estuvimos haciendo es en Paraguay hace unos años abrimos un fondo en Paraguay en particular para poder hacer inversiones locales. Entonces, acceso a capital. Después también, súper importante, ejemplos, role models, ¿verdad? O sea, casos de éxito de la región. A medida que van habiendo del país también. Tenemos startups en nuestro portafolio que salieron de Paraguay, que trabajan súper bien y bueno, hay que hacer conocer esos casos para exponer y motivar. Y después, lo último, súper importante también, exposición. O sea, los emprendedores nacionales, exponerle, conseguirles experiencias internacionales, o sea, concursos, aceleradoras, conexiones, te abre la mente y sobre todo que podés sumarte a los aprendizajes de personas que ya hicieron y ahorrarte muchísimo tiempo y experiencia, ¿verdad? Y también a los emprendedores internacionales, exponerles a que vengan al país para que puedan ir pasando su know-how. Ahora sí, algo súper valioso, o sea, una ventaja de un mercado tan pequeño es que si el emprendedor quiere hacer el camino de Venture Capital, desde el día uno tiene que empezar tiene que pensar en internacionalizarse. Entonces, tiene también una ventaja ser de un mercado un poco más pequeño y bueno, si se le agarra la vuelta puede ser un golazo como es el caso de Israel, ¿verdad? Pero sí, esos serían los principales factores. Diego, estás con tu micrófono apagado. Perfecto, gracias, Luifer. Entonces, tocando el último punto que dijiste, el hecho de internacionalizarse, quisiera preguntar a Martín, pensando en internacionalizarse, pensando a nivel regional. Sabemos que estamos en un boom un poco de inversión en Latinoamérica, donde varios fondos globales han empezado a poner sus ojos en Latinoamérica y también hay cada vez nuevos fondos que están apareciendo, como por ejemplo Salcantay. Entonces, Martín, contanos un poco. ¿Cuál piensas que es la diferencia entre estos fondos? ¿Cuáles son los fondos que van a aportar como que más a los emprendedores o va a ser un juego entre ambos fondos? Contanos un poco cómo se viene el ecosistema emprendedor en Latinoamérica tomando en cuenta esto. Mira, o sea, es necesario que hayan diferentes tipos de fondos. Realmente, más que un problema de que hayan muchos fondos o que hayan más fondos globales, el problema de la América Latina es que había muy pocos fondos. Y muy pocos fondos concentrados en ciertos espacios. Entonces, yo creo que lo que está pasando es, primero, evidentemente hay cada vez más fondos porque de cada ecosistema, desde Paraguay, Chile y Argentina, Colombia, Perú, en cada ecosistema van surgiendo nuevos actores. Han surgido bastante más fondos de early stage. Creo que algunos son montados por emprendedores que de repente hicieron una salida y quisieron poner capital a trabajar, o de repente hay incubadoras que se han animado a levantar un fondo. Entonces se va poblando el espacio que antes
estaba un poco desierto entre las rondas iniciales, ¿no? Entre lo que llaman famosamente Friends, Families and Full. Luego, ¿qué venía después? Era una gran pregunta. Después tenías que saltar a la Serie A. Entonces, creo que primero que se vaya poblando, primero por el lado de early stage también hacia adelante. Los fondos globales grandes que comienzan a verse cada vez más en la región, eso incluye pues a Sequoia, a Riverwood, a General Atlantic, a SoftBank, se enfocan en series más avanzadas y eso es bueno porque quiere decir que en una carrera de postas como la que es Venture Capital, cada serie es un punto de llegada, quiere decir que tienes a quien entrenar a la posta una vez que llegas a tu propia meta. Entonces, desde la perspectiva de Salcantay, por ejemplo, que es un fondo early stage enfocado en toda la región, pero basado en Lima, el poder tener pares con los cuales evaluar deals en el país donde estás, poder tener fondos con los cuales conversar para ir preparando, calentando un poco el horno para la Serie A, para la Serie B, eso es fundamental, porque al final es un juego de conexión. Usé la metáfora de las cuerdas, tal vez estaba pensando más en el circo, donde uno tiene que saltar de una acrobacia a otra, ¿no? Y si no está el que estaba agarrado pues de la cuerda y no te agarra, te caes a la lona, ¿no? Entonces, eso es lo que no quieres que suceda y creo que el contar con diferentes tipos de fondos, con diferentes coberturas geográficas, diferentes intereses. También están los fondos especialistas, ¿no? Como los OLD, los QED en educación, en fintech, solamente para nombrar un par. Eso también es fundamental, el poder tener fondos más especialistas en ciertos sectores que pueden tener un rol más activo como líderes en ciertos espacios. Entonces, para mí eso es como vas llenando el ecosistema de inversión con diferentes tipos de especialistas que cooperan entre ellos. En un contexto donde venimos de una escasez tremenda de capital y de experiencia como inversionistas. Así que si algo se necesita es más fondos y más especialistas en subespacios, por ponerlo de cierta manera, ¿no? Perfecto, y creo que es un punto genial para seguir conversando con Sebastián, porque estamos hablando de fondos especialistas. Entonces, Sebastián, ¿qué es lo que hace tan interesante FinTech en Latinoamérica? Se ha hablado bastante de FinTech en Latinoamérica y sé que ustedes están trabajando específicamente en ese espacio. Entonces, ¿qué están buscando? ¿Qué trends están viendo? No es como que ya estamos en un momento que hay mucha inversión en FinTech o que está sobrevalorado. Contanos un poquito cuál es tu perspectiva. Claro que sí. Bueno, primero que nada, yo creo que estamos viviendo un momento en Latinoamérica en que FinTech, pues lo que está pasando es inaudito, ¿no? Estamos viendo muchísimas compañías levantando rondas gigantes, empezamos a tener esos indicios de que van a haber exits, empezamos pues a ver todas estas cosas que realmente son el fruto del trabajo de emprendedores y emprendedoras y también de fondos de inversión, pues que llevan muchos años ya en esto y fueron plantando estas semillas. Yo creo que, pues, si bien ahorita estamos viendo como todo este pues, incremento y casi como que yo creo que los inversionistas que estamos en Latinoamérica decimos, bueno, pues los inversionistas de afuera empiezan a ver la luz, empiezan a escuchar pues esa campana que llevamos pues tocando desde hace ya mucho tiempo. Yo creo que esto es la verdad solo el comienzo. Creo que fundamentalmente, si ves Latinoamérica, hablando específicamente en FinTech, sí, claramente ha habido avances, ya tienes mucha más gente con acceso a cuentas bancarias, que tal vez tiene su primera tarjeta de débito o incluso alguna agente de crédito, pero la realidad es que todavía un gran porcentaje de la población no tiene acceso a todos los servicios bancarios o si tiene acceso a servicios bancarios básicos, no tiene pues a todo lo que necesitan. Entonces hay un tema de underbanking muy importante. Vemos también pues muchas áreas de oportunidad en, por ejemplo, los MSMEs, ¿no? Las micro y pequeñas empresas en las que igual pues siguen atadas a esos bancos tradicionales que no necesariamente les dan los servicios que requieren. Entonces, nosotros como lo pensamos en Acción es que si bien ha habido una primera ola de FinTech que ha sido muy importante, que ha tenido muy buenas compañías, ahorita lo que estamos viviendo es pues esta oportunidad de una segunda ola, ¿no? En la que ya no es simplemente crear una cuenta, un wallet digital, sino más bien cómo vas más allá de eso, cómo creas servicios que dan un value proposition pues diferenciado a lo que podría encontrar algún individuo en los sistemas que tiene ahora, que también se benefician de tendencias como lo es pues una apertura regulatoria a abrir las puertas a estas
empresas digitales, a nuevas maneras de crear fintech companies, por ejemplo, lo que es en embedded finance o el uso de APIs que facilitan las transacciones. Y lo que nosotros buscamos, pues son esas compañías que habiliten las cosas, pues habiliten nuevos diseños de instrumentos financieros o hagan posible que gente que antes por razones estructurales no podía incorporarse al sistema financiero formal, pues lo haga por primera vez. Y segundo, que ya es un poco más específico en la tesis de acción, pues estas compañías que busquen resolver los problemas de underbanking y non-banking para individuos en la base de la pirámide o pequeñas y medianas empresas. Perfecto, buenísimo. Y bueno, veo que ya van haciendo preguntas en el chat, entonces sigan con las preguntas, por favor. Tengo un par de preguntas más para los panelistas, pero de ahí vamos a tomar preguntas para el público. Y bueno, un poquito creo que mencionaban los tres panelistas hasta ahora que es necesario como que tener distintos aportes y que mientras más diversificación exista a nivel inversión es mejor. Entonces ahí quisiera empezar a tocar con Luis el tema de inversores ángeles. SC Ángeles es como que tiene un pool de inversores bastante interesante, la mayoría de ustedes como que ex empresarios. Entonces, ¿qué puede aportar distinto a una startup, una firma de inversores ángeles comparado con un fondo VC? ¿Y son complementarios? ¿Deberías ir solo como emprendedor, deberías ir solo con uno, solo con el otro, o tal vez con uno y con el otro en distintos momentos? Luis, comentándonos un poquito sobre ese Ángeles y esto que estamos viendo. Gracias, Diego. Un saludo a todos los panelistas y a la audiencia. Bueno, nosotros en SC Ángeles tenemos, como dice Diego, una composición bien diversa. Somos 34 miembros que hemos tenido ya experiencia pasada en empresas. Algunos representan family offices, la mayoría ha tenido un exposure internacional. Entonces, sin duda, se entrega un valor adicional al capital a las startups que financiamos o incluso a las que evaluamos y que eventualmente de momento no invertimos, ¿no? Entonces, yo te diría que son dos beneficios en particular de contar en tu cap table con inversionistas ángeles. El primero, creo yo, es la capilaridad de contactos, es decir, tu alcance es mayor porque por medio de un fondo, en el caso de SC Ángeles, llegas a los contactos de 34 empresarios y empresarias bolivianas de renombre que sin duda vas a poder llegar a buena parte de tu scope o del alcance que buscas, por lo menos a nivel nacional, ¿no? Eso también te lo podría dar un VC, pero probablemente un poco más limitado porque al final es una red de contacto que es mucho más amplia en el caso de un fondo de ángeles. Y lo segundo es que al ser también tan diverso en industrias, tienes también la posibilidad de ir más profundo con el expertise de cada uno de los ángeles. Por ejemplo, mi expertise es logística, pero también tenemos miembros de retail, miembros de turismo, miembros de hotelería, de gastronomía. Entonces, sin duda, te abre la puerta al estar cercano, digamos, SC Ángeles, a una red muy potente en contacto, pero también en know-how específico. Perfecto, gracias. Ahora quisiera volver un poquito, que me pareció muy interesante lo que comentaba Gaby, de pensar desde el momento uno en expandirse. Y bueno, hemos tocado un poquito del expandirse a nivel regional, pero quisiera que nos cuentes un poquito desde la experiencia que tiene Cyberzone invirtiendo no solo en Latinoamérica, sino también en Asia y en Estados Unidos. Entonces, el emprendedor, en primer lugar, debería pensar expandirse más allá de Latinoamérica. Y si es así, ustedes, un fondo como el suyo, que tiene como que inversiones en distintos sectores, ¿ustedes pueden ayudar en esta expansión o existe colaboración entre sus startups? ¿Cómo es un poquito este ecosistema pensando, naciendo de Latinoamérica, pero pensando un poquito más global? Y súper. Con respecto a salir de Latinoamérica, creo que es un caso por caso porque depende mucho de qué tipo de solución sea. Sí, vemos de repente muchos casos en que la solución que una startup está proveyendo en Latinoamérica, de repente capaz sí se necesita más en Asia que, por ejemplo, en Estados Unidos. O trasladarse a Asia, de repente involucra menos cambios que moverse a Estados Unidos. Ahora, para nosotros tener
patas en diferentes regiones nos ayuda muchísimo a visibilizar estas tendencias o industrias y también las necesidades y oportunidades de los diferentes mercados. Desde nuestro objetivo, siempre la misión es interconectar lo más posible, o sea con o proveedores de diferentes partes, o contacto en diferentes zonas, o mismo súper valioso emprendedores de otras partes que estén atravesando por cuestiones similares, ¿verdad? Y obviamente a la hora de expansión, tener contactos en diferentes lugares ayuda, y una vez llegada la ronda, poder conectar con inversores también de otras partes, ¿verdad? Pero hablando también de ecosistemas más chicos, o sea, la exposición internacional es game changer, ¿verdad? Por ejemplo, a una startup paraguaya le ayudamos a aterrizar en Silicon Valley, ahí le fue súper bien, de ahí salieron a Europa, le fue mejor. O sea, realmente el tipo de ayuda es increíble, pero sí es caso por caso, ¿verdad? Y en el caso de Paraguay, también hacemos al revés, le invitamos a startups de afuera a traer sus startups a Paraguay, o sea, sean con pilotos o con clientes, y esto ayuda muchísimo a desarrollar no solamente a los emprendedores, sino al ecosistema, porque de repente tienen clientes que es gente que no estaba expuesta al ecosistema emprendedor antes. Entonces, o sea, por un lado, ayudarle a las startups a salir, pero por otro lado también atraer startups para que se mueva el ecosistema en general. Perfecto, súper, súper bueno. Y ahora igual quisiera volver un poquito a lo que comentaba Martín, que nos contaba un poquito como en un principio había como que escasez de inversión en Latinoamérica, que era muy centralizado en algunos sectores. Entonces, quisiera hablar ahora un poco más del emprendedor, que nos cuentes. Se habla de emprendedores de élite, que son los emprendedores que han salido de Harvard, que tal vez tienen McKinsey o BCG en su currículum, que para ellos es un poco más fácil. Y tal vez era cuando había escasez de inversión más fácil levantar capital. Pero esta tendencia ves que está cambiando un poco, Martín. O sea, alguien que no tenga este background puede emprender y puede llegar a levantar capital. ¿Y qué necesitaría? Tal vez puedes, como quien respondes la pregunta, dar un consejo igual para los emprendedores que nos están escuchando y que tal vez dicen, ¿cómo puedo hacer yo para llegar a los fondos que están aquí presentes? Claro. Mira, definitivamente tener una buena experiencia educativa o de trabajo o de emprendimiento en Estados Unidos siempre ha sido una manera digamos, de cortar camino, por ponerlo de una manera. Pero eso de ahí está cambiando radicalmente, y creo que una de las cosas que está pasando mucho más en LATAM ahora es, primero, tienes ya una generación de tech companies relevantes que, o sea, no solamente globales, sino regionales, ¿no? Desde Mercado Libre a Uber, de Cabify a Rappi, que son plataformas de lanzamiento de talento, ¿no? O sea, mucha gente que ahora está en startups que recién están empezando, ha venido de esa promoción. Entonces, digamos, si no estudiaste en Stanford, bueno, siempre está Rappi, ¿no? Si no pudiste ir a McKinsey, siempre está Endeavor o alguna de las redes o aceleradoras. Entonces, digamos, hay muchas plataformas nacionales y regionales que se han habilitado ahora que te permiten poder adquirir credenciales y construir redes que son tan o más potentes que lo que te tiene que ofrecer una educación de élite tradicional en Estados Unidos. Así que creo que, si bien América Latina es un continente que continúa teniendo muchas desigualdades, ¿no? Hay gente que tiene oportunidades después de poder pagarse una educación más cara, tiene a través del colegio que fue o a la playa a la que va, tiene cómo poder llegar más rápido a fuentes de dinero, conectarse más rápido con ideas. Para mí la principal forma en que uno aprende a emprender se aprende haciendo, y se aprende viendo lo que otros logran. Y entonces las redes son realmente shortcuts, son cortacaminos. Y yo creo que hay mucha gente de diferentes tipos de backgrounds que entra a Y Combinator, o que accede a Endeavor, o que recibe un grant de Innovate o de Corfo. No voy a minimizar el grado de esfuerzo y las barreras que aún existen, y podemos verlas en cifras duras. Estoy seguro que si uno ve el background de muchas de las personas que hoy día son emprendedores exitosos, todavía va a seguir viendo un montón de
brand names, o ponerles, ¿no? O también un tema de género, un tema de minorías, ¿no? ¿Cuántos emprendedores vienen de minorías no privilegiadas o temas de género o de otros? Entonces, creo que todavía hay mucho por construir, pero sí es muy diferente a cómo yo lo veía hace unos años. Creo que América Latina está mejorando porque una de las principales cosas es poder construir redes de las cuales uno puede aprender, y creo que eso se ha construido mucho, ¿no? Hay mucho de eso disponible. Y quien realmente quiera poder hacerlo, creo que si tiene las ganas y yo creo que puede construir las capacidades y puede construir las redes para poder ser exitoso, sin nuevamente minimizar que sigue siendo muy difícil y todavía hay mucho por trabajar en términos de inclusión. Perfecto, gran respuesta. Y bueno, cuando ahí mencionabas a qué playa vas, ahí empecé a pensar, ok, tal vez por eso es que los bolivianos todavía no podemos levantar grandes fondos. Pero bueno, Me buenísimo. refiero a ríos, lagos, y digamos, lugares de campo, por si acaso para corregir, perdón, porque Súper, porque gracias. el tema Y del bueno, mar. me parece súper interesante lo que comentas de estas otras escuelas que están apareciendo, aceleradoras, incubadoras. Entonces, creo que es súper oportuno hablar con Sebastián, que nos cuente un poquito desde su experiencia pasada en SeedStar, como que estas otras escuelas, estos otros ecosistemas que sí existen, cuánto pueden aportar un emprendedor, y los emprendedores deberían ir sí o sí por una aceleradora, por un incubador, o pueden lanzarse directamente al éxito a levantar capital. Sí, bueno, yo personalmente los veo como complementarios. No creo que tienes que ser uno o lo otro a la fuerza. Creo que hay casos de éxito que han ido a aceleradoras, incubadoras. Ha habido casos que se las saltaron completamente. Creo que como justo decía Martín, pues es una buena manera de, igual si no tienes las conexiones, pues las aceleradoras justo están para eso, ¿no? Te ayudan no solo, o sea, no traen solamente eh, pues instructores y mentores, etcétera, pero también pues tienen un network importante y lo hemos visto últimamente en los demo days que han hecho algunas de las aceleradoras de la región, pues que ha habido mucha demanda por sus startups. Yo pienso que realmente un emprendedor o emprendedora tiene que no, entender cuáles, en qué áreas necesita ayuda y siempre valorar no solo una inversión aceleradora, una incubadora, pero de cualquier, de un VC, de un ángel, etcétera, con lo que le va a traer a la mesa. Entonces, yo creo que si tú sientes que para llevar tu emprendimiento al siguiente nivel, pues vale la pena tener algo un poco más hands-on o lo que te está ofreciendo una aceleradora, pues claro que es muy bueno. Personalmente, por lo menos en como yo he visto el desarrollo digamos, del área de startups en Latinoamérica, es que hemos logrado crear de manera prácticamente en todos los países de la región y a nivel regional una muy buena infraestructura early stage, ¿no? Apoyar estas cosas. Hay muy buenas aceleradoras, hay muy buenas incubadoras, hay bastantes, entonces no es como que solo hay una en tu país, sino que puedes elegir. Hay algunas que son regionales, hay algunas que son equity free, algunas que te dan inversión, te puedes ir hasta Estados Unidos, ¿no? O Y Combinator. Entonces yo creo que la región se ha beneficiado de pues todo el esfuerzo que se ha puesto en capital, en cerebros, etcétera, pues para realmente apoyar a los emprendedores de etapa temprana. Y si sientes que ese es el momento en el que estás, pues creo que tiene muchísimo sentido usar este gran momentum que ha tenido la región y toda esta infraestructura que se ha creado para tu beneficio. Yo creo que nunca hay una respuesta de como que la tienes que usar o no. Al final, pues muchas veces sí estás dando parte de tu equity y obviamente esa es como la manera más cara de pagar por algo cuando eres emprendedor o emprendedora. Pero sí, personalmente les veo mucho el beneficio y tal vez me recomiendo, dependiendo de esa incubadora o de esa aceleradora, normalmente los emprendedores y las emprendedoras pues siempre te levantan el teléfono, especialmente si eres otro founder, y pregúntales, oye, ¿cómo fue tu experiencia? ¿En qué te ayudó? ¿Te ayudó a llevar esto al siguiente nivel? Oye, yo pues me necesito más que nada ayuda encontrando inversionistas, ¿te ayudaron en eso? ¿No? Etcétera. Yo creo que, pues, como cualquier otra cosa, tienes que hacer tu tarea y decidir si vale la pena o no el esfuerzo y el tiempo que le estás poniendo. Perfecto, gracias Sebastián. Y bueno, hemos hablado ya un poquito de todas las herramientas que existen hasta ahora
o que están disponibles ahora para el emprendedor latinoamericano. Entonces creo que aquí va la pregunta un poco difícil para Luis Fer. Luis Fer, eres boliviano, estás manejando un grupo de inversionistas ángeles bolivianos, pero no han invertido hasta ahora en Bolivia. Entonces, ¿qué le falta al emprendedor boliviano? ¿Qué le falta al ecosistema boliviano tal vez para llegar a ser interesante no solo para fondos bolivianos como SC Ángeles, sino para tal vez fondos latinos que igual tienen a Bolivia dentro de su radar? Claro. Gracias, Diego. Bueno, una primicia. Estamos evaluando una posible inversión en la primera startup boliviana, así que Dios mediante, antes de Navidad lo tenemos y lo anunciamos. Pero bueno, yo pienso que una de las principales debilidades que tenemos en las startups bolivianas es lo que decía Gaby al inicio, de la visión regional que se requiere. Al final somos 11 millones de bolivianos, 2/3 fácil, con ingresos de consumo bastante bajos, muy cercanos a la línea de pobreza, muy poco denso el país, muy poco digital. Entonces, una serie de barreras que nos obliga a concentrarnos en el eje central entre La Paz, El Alto, Santa Cruz y Cochabamba, ¿no? Lo cual ya de por sí es un mercado limitado. Entonces, así como decía Gaby también, que una ventaja de ser país chico es que nacemos siendo básicamente los underdogs, ¿no? Los desafiantes, los que queremos ganarle a los que están arriba y con lo que tenemos, ¿no? Así que y yo creo que esa es una gran ventaja en el fondo. Creo que de partida es nuestra primera diferencia como boliviano fuera. Con Diego, por ejemplo, nos conocimos en Boston como becario Fulbright ambos, y era una maravilla cómo siempre nos identificamos como los bolivianos, ¿no? Los bolivianos Fulbright y los bolivianos becarios, y ya era nuestra primera diferenciación. Y yo creo que esa es una gran ventaja que como país chico tenemos que aprovechar. Además de que al estar en el centro de Bolivia probablemente hay también, perdón, el centro de Sudamérica, probablemente hay también un potencial regional, que es creo lo que tenemos que tener, un mindset regional, quizá no global, quizá no pensar en Asia, no en Europa, pero sí de todas maneras regional. Estamos a 2 horas de Lima, 2 horas de Santiago, 1 hora y media de Asunción, y los mercados son mucho más interesantes probablemente que los bolivianos, ¿no? En mi caso, por ejemplo, como emprendedor en Delta X, hay una red enorme para conectar entre Lima y Santa Cruz, entre Hilo y La Paz, entre Arica y Cochabamba, entre Santiago y Santa Cruz, Asunción y Santa Cruz, y bueno, todo eso está por digitalizarse. Prácticamente no hay embarque terrestre de carga que se haga de manera digital en esas rutas. Entonces, la oportunidad yo la veo ahí servida y hay que tomarla, ¿no? Así que lo primero que quiero subrayar es ese foco regional que necesitamos tener todos los bolivianos que queremos emprender. Lo segundo que quiero comentar, Diego, es que nosotros tenemos que lograr como emprendedores bolivianos una cohesión tecnológica bien definida, en el sentido de que todavía todos los conceptos de tecnología, el stack que usamos, la misma academia nos entrega todavía una diversidad muy amplia todavía de tecnología, y que todavía siento yo como reclutador, digamos, de ingeniero, que todavía no tiene unas líneas muy definidas y que no está modernizado y se convierte para nosotros en un desafío. Entonces, quizá más allá del emprendedor es también el mundo académico y decir, miren, ¿qué tenemos que proveer al mercado de startups, al mercado de emprendedores bolivianos, desde la academia, desde los ingenieros que están por graduarse, en términos de las tecnologías que se tienen que usar y que tienen que ser de avanzada, y no de los 90, como se ve en la mayoría de las universidades que gradúan ingenieros acá en Bolivia. En resumen, foco regional y desde ya ir anticipando los temas tecnológicos para que sean modernos y se puedan usar rápidamente en nuestras startups. Perfecto, gracias Luis Fer. Y bueno, me gustaba lo que comentabas de ser los underdogs, de querer comernos un poco al mundo. Comencemos con la región, como has dicho, pero de querer comernos al mundo. Entonces ahí quisiera aprovechar un poco la experiencia que tienen tanto Sebastián como Gaby invirtiendo en otras regiones, en Estados Unidos, en Asia, en África.
¿qué podemos aprender nosotros como emprendedores latinos de estos emprendedores en otras regiones? ¿Existen similitudes o somos muy distintos o realmente nuestra fortaleza está en ser distintos y en diferenciarnos de estos otros emprendedores? Entonces, un poquito si nos pueden ir contando qué es lo que han visto ustedes hasta ahora. Gaby, si quieres, tú comienzas y de ahí, Sebastián. No. Dale, arranco. Bueno, de Estados Unidos en particular, o sea, habiendo trabajado con muchos emprendedores de allá y habiendo yo también sido parte de una startup que hoy en día es un unicornio, en realidad, o sea, esa viveza que tienen los founders, no se ponen ningún tipo de freno o de traba para probar cosas, o sea, hay mucho menos miedo de fallar o de volver a empezar, de reinventarse y hay también muchísima más urgencia, porque quizás hay tanta más competencia que ellos saben que si ellos no desarrollan ahora o algún feature o algo que necesiten, su competencia no es que mañana o la semana que viene va a desarrollar, sino que esta noche va a desarrollar y le saca al cliente. Entonces, hay muchísima urgencia y un sentido de atropello que realmente se puede incorporar. Ahora, el emprendedor latino tuvo que adaptarse a cosas que de repente un emprendedor de esas otras latitudes no se tuvo que adaptar. O sea, el adaptarse a los cambios en general es improvisar, resiliencia. O sea, las políticas cambian, se corta la luz, los procesos tardan. O sea, el latino se tiene que ingeniar mucho. Entonces, combinar esa urgencia o viveza de los emprendedores de esas regiones con ¿cómo se llama? La adaptabilidad que tienen los latinos es un equipo súper ganador. Sí, yo concuerdo con lo que dice Gaby. Yo creo que realmente viendo emprendedores y emprendedoras de todo el mundo, sí siento que los founders en Latinoamérica pues, tienen algo como eso especial, ¿no? Yo creo que también estar en una región en que francamente hay tantas cosas rotas, tantas cosas que no funcionan o tantas barreras, también inspira mucho a los emprendedores y las emprendedoras a resolver problemas reales. Y yo creo que cuando tienes esa motivación detrás de ti, pues trabajas mucho más duro que cualquier otra persona, trabajas, pues estás mucho más motivado, motivada a crear una diferencia. También yo creo firmemente que el talento para crear startups y especialmente empresas de tecnología puede salir de cualquier lado. Lo que sí yo creo que es importante y tal vez donde veo un poco, donde muchas veces los emprendedores, emprendedoras de países más pequeños no llegan a levantar capital, es porque están pensando tal vez de manera muy local o no entienden cómo funcionan estos inversionistas. Al final del día, pues el venture capital, ya sea o angel investments, todo eso está diseñado para cierto tipo de compañía, ¿no? No todas las compañías que hay pueden aceptar este tipo de capital porque necesitas ser una compañía que tenga un mercado grande, que puedas crecer de manera acelerada, que estés constantemente pues levantando capital, etcétera. Y entonces en ese sentido yo creo que si como emprendedor o emprendedora, si no te sientas y entiendes qué es lo que está buscando la persona del otro lado de la mesa, tal vez pierdas mucho tiempo y vayas a levantar capital que francamente pues no es para ti y obviamente pues ahí la respuesta normalmente va a ser no. También pues entender que pues, hay muchos tipos de financiamiento, el VC no es la única manera de levantar capital y creo que hay que ser muy honestos cuando estás creando un startup o una compañía, pensar si es pues el tipo de capital correcto. Yo creo que si empiezas con eso, si entiendes exactamente qué es lo que estás creando, el problema que estás resolviendo, el potencial tamaño y ajustas tu idea para que sea de suficiente interés, yo sí creo firmemente que cualquier persona que obviamente pues muestre que pueda hacer estas cosas puede levantar capital y lo has visto, ¿no? O sea, sí, tal vez no hay muchísimo capital fluyendo a Bolivia, pero hay compañías, yo he invertido en compañías de Bolivia en el pasado, entonces, yo sí creo que es posible y creo que es un poco nada más entender al juego al que te estás metiendo y ejecutar mejor que cualquier otra persona, ¿no? Como dijo Gaby. Perfecto, ahí nos dejas con
con grandes esperanzas a los bolivianos emprendedores. Y bueno, me gustaba que ambos mencionaban el hecho de que el latinoamericano en general se tiene que enfrentar a crisis, y creo que es algo característico de la región, sobre todo la polarización, esta polarización política. Recuerdo cuando estaba en Salcantay que decíamos, ok, está bien que este mes no tengan tantos ingresos las startups porque recién ha habido elecciones y hay nuevo presidente y no se confía tanto en las startups. Entonces, Martín, un poco, ¿cómo juega el emprendedor, y tanto el emprendedor como el inversionista, con esta polarización, con estos problemas políticos que caracterizan a toda la región, que cada 3 meses en algún país hay una nueva elección polarizada, que tal vez cambie las regulaciones, que también tal vez cambie la gente que está en el gobierno? Entonces, ¿cuán importante es para el emprendedor jugar con estas regulaciones y también con el cambio político característico nuestro? Mira, quien está en América Latina y no entiende que esta es una región de cambios y de desigualdades y de periódicas crisis, entonces, bueno, tiene que irse a otro lado más estable, ¿no? Pero las crisis también son oportunidades. Nosotros en Salcantay, cuando hablamos de brechas, ¿no? La brecha de infraestructura, la brecha educativa, la brecha de inclusión, la brecha de productividad, son todas al mismo tiempo oportunidades, ¿no? Grandes problemas, ¿no? Requieren de soluciones, así que creo que por ese lado no hay mejor lugar para ser emprendedor que América Latina, por la cantidad de problemas que hay. Precisamente los emprendedores lo que hacen es resolver problemas. Ahora, no voy a minimizar que el hecho de que, por ejemplo, que ha habido una elección tan polarizada en Perú y que tengamos una asamblea constituyente en Chile y tengamos problemas económicos en Argentina y tengamos crisis política y protestas sociales en Colombia, que todo eso no tiene un efecto. Por supuesto que tiene un efecto, porque tiene un efecto sobre la percepción de los inversionistas en cuanto a la estabilidad de la región. Pero una cosa que creo que es importante resaltar, aparte de que los grandes problemas siempre son una fuente para soluciones, o sea, para nuevos modelos de negocios, también cuando uno nada en un río un poco más revuelto, ¿no? Con más remolinos y todo, hay menos nadadores, ¿no? Es así que, dentro de todo, quien se especializa en operar en estos mercados también tiene una cierta ventaja, ¿no? No tienes cientos de otros que en otros lugares, digamos, más estables, tal vez sí están pensándose al igual que tú en emprender, así que vas a tener oportunidad de ser first mover, de poder nadar un poco más solo. De vez en cuando, aunque el río esté revuelto, ya es por momento donde hay rápidos y de repente puedes dar el famoso leapfrog, ¿no? O sea, el salto de rana que ocurre cuando no encuentras algo porque no existe o porque hay un problema. Entonces, claro, encuentras una solución creativa, ¿no? Creo que otra cosa que es importante resaltar es que VC o emprender es un negocio contracíclico. Por definición, estás hablando de un negocio que es atractivo porque hay un problema grande, porque si lo resuelves el mercado potencial es muy grande, porque los beneficios van a ocurrir en el largo plazo, a pesar de lo que pasa en otros lados, y porque lo fundamental es que un buen equipo puede resolver esos problemas. Entonces, realmente, ¿qué piensa el presidente o si el Congreso dio una ley por aquí o por allá? Tú no tienes vetas, no tienes que mover tu operación minera, no tienes que desarmar tu puerto, no tienes que, digamos, tratar de meter tu tren en un container y llevarlo a otro lado. No, eres muy ligero, y creo que eso es una de las cosas que precisamente hace que hoy en América Latina haya este boom de emprendimiento, y es que las barreras, de alguna manera, las barreras para entrar y para operar han bajado gracias a la tecnología, pero dense cuenta que también, digamos, esas mangas de camisa que podía agarrar el Estado o el político, ¿no? Para jalarte, y realmente caes, los emprendedores andan más ligeros de activos y de cosas que puedan ser una fuente de control, ¿no? Así que de alguna manera creo que eso le está facilitando la vida hoy a los emprendedores latinoamericanos que históricamente han enfrentado no solamente un problema con los gobiernos locales y la inestabilidad, sino con las diferencias y las barreras que hay entre países, ¿no? O sea, siendo un continente con casi, bueno, yo hablo portugués y español, no y castellano, y la verdad es que nos podemos entender, ¿no? En casi cualquier lugar en América Latina, con algunas excepciones, nos podemos entender, y tenemos una manera de operar y de pensar que es similar, así que esto debería ser un solo mercado. Si no lo es porque hay políticos, lobistas y otros interesados en cantonizar los mercados, pero realmente creo que cada vez es más difícil detener a los emprendedores, y creo que cada vez hace menos sentido hablar de inestabilidad. No voy a minimizar el tema en Perú por el siglo político, hubo mucha dificultad
que todavía no se recupera, sobre todo en el segmento más temprano de fondeo, ¿no? En la etapa ángel, pero la otra cara de la moneda es que igual hay fondos como el nuestro y otros más regionales que siguen invirtiendo en Perú, así que soy muy optimista sobre lo crecientemente irrelevante que va a ser nuestra inestabilidad y que tal vez acabe siendo hasta una ventaja competitiva. Súper. Y bueno, siguiendo de la mano con esto de los problemas a los que constantemente se enfrenta el emprendedor latinoamericano, creo que no podemos dejar de tocar el tema de la pandemia y ahí quisiera que Luis, con tu expertise, tanto como inversionista como emprendedor que ha tenido que pasar por la pandemia, ¿qué ha traído la pandemia en oportunidades para el emprendedor? ¿Cómo se ha tenido que adaptar y cómo se viene de acá en adelante este nuevo ecosistema que se ha presentado tal vez con mayor digitalización, sí, con mayores brechas, pero son problemas, son oportunidades? Sí, yo creo que aceleró la digitalización sin duda, ¿no? Por ejemplo, nosotros nos fuimos a cuarentena acá en Santa Cruz como el 15 de marzo del año pasado y tuvimos mucha suerte los que ya estábamos en la nube. Entonces no paramos ni un solo día desde casa trabajando, mantuvimos los embarques y nos ayudó mucho el hecho de ya estar todos arriba de la nube porque muchos competidores no lo estaban y son brokers más tradicionales de transporte y por lo tanto nos permitió ganar varias cuentas durante esas 4 o 5 semanas iniciales de la cuarentena, ¿no? Y sin duda esto se replica a otras industrias donde quienes ya estaban digitales lograron una mayor aceleración en esos días de encierro. Otro tema que yo creo que es importante es el mindset, ¿no? La mentalidad de la importancia de lo digital. Yo creo que pre-pandemia muchos temas se venían postergando, por ejemplo, la factura electrónica acá en Bolivia. Era un tema que venía postergándose desde el Servicio de Impuestos Nacionales y solo venía priorizado para los PRICO o los grandes contribuyentes, pero que ahora ya tenemos una agenda para todas, prácticamente todas las empresas pequeñas y medianas, ¿no? Entonces, te diría que aceleró la digitalización desde el punto de la perspectiva de las empresas, pero también desde la perspectiva de los servicios públicos, desde el Estado. Y ambos son fundamental para nosotros poder operar con mayor agilidad, con menor fricción y finalmente con una mejor experiencia de usuario, ¿no? Que al final eso es la digitalización. Súper, perfecto, Luis, gracias. Bueno, ahora vamos a pasar a leer las preguntas más interesantes del público, pero antes quisiera recordarles a todos los que están presentes que es un muy interesante panel el que tenemos acá y como decía, Sebastián ha invertido en startups bolivianas, Salcantay tiene su tesis inversión en Bolivia, Gaby y su grupo están por cerrar una inversión en Bolivia y bueno, SC Ángeles es un grupo boliviano, entonces efectivamente hay varias oportunidades de inversión en Bolivia, no solo en Latinoamérica, que como emprendedores deberíamos aprovechar. Y bueno, aquí va una pregunta de un emprendedor boliviano. Creo que me gustaría preguntártela a ti, Martín. Ustedes han visto inversiones en varios países de Latinoamérica, entonces, ¿una startup tiene algún beneficio o tal vez es necesario que esté establecida, no sé, en Islas Caimán o en Delaware, o hay alguna dificultad si solo están establecidas en Bolivia o tal vez en Perú? Mira, la respuesta va a depender del tipo de capital que estás buscando. No todos los sectores y no todos los tipos de inversionistas van a requerir la misma estructura. Ahora, habiendo dicho eso, te diría que eventualmente, conforme avanzas en tu crecimiento, es casi un hecho que vas a encontrar un fondo, ya sea regional o ya sea un fondo que tiene a un inversionista que le requiere cierto tipo de jurisdicciones o un fondo, eh, digamos, de Estados Unidos, Europa, y vas a tener que pensar en dónde situar tu compañía pensando en la perspectiva de salida de ese inversionista. No hay un único camino, pero diría que la ruta de Delaware o la ruta de, bueno, Caimán y otras, UK, son rutas muy usuales para poder establecer operaciones en toda la región y poder tener un punto desde donde poder levantar capital de fondos para los cuales es muy importante ese punto como la fuente de salida, ¿no? Espero no haber, digo, primero, ni sido muy general
ni haberme digamos, dado vueltas poniéndome la cola, porque realmente no es una respuesta simple. Lo que yo recomendaría es a todo emprendedor que está comenzando, hay un par de estructuras muy usuales. Probablemente si miran Y Combinator o le preguntan a un abogado, van a encontrar que un Delaware LLC, no hagan un C Corp, hagan un LLC. Algunos están en holdings en algunos países del Caribe. Y todo esto ahí con miras a que sea más fácil para los inversionistas globales poder invertir. Eh, y aquí no solamente hay motivos financieros, hay temas impositivos para evitar doble tributación, también hay temas relacionados con el gobierno corporativo y el entendimiento, ¿no? Imagínense un inversionista americano leyendo ¿no? un estatuto de una compañía peruana, ¿no? En español, con una serie de términos legales que no va a comprender. Entonces, esto es simplemente un tema que a cierto punto, cuando ya no son cientos de miles, no estás levantando cientos de miles, es probable que, y con fondos más pequeños o con inversiones ángeles, no importa tanto la jurisdicción, pero luego más adelante va a ser fundamental. Ahora, si no has diseñado esto hacia adelante, lo que va a pasar eventualmente es que vas a llegar a un punto donde si tu estructura no es la adecuada para el inversionista que va a entrar en la siguiente ronda, voy a dar un ejemplo, ¿no? Seteaste tu compañía en Bolivia y redactaste una ronda ángel y luego una semilla y entró una red de ángeles boliviana y fuiste haciendo muy bien, pero luego te fue bien y vas a levantar una serie A o una serie B y el fondo líder te dice, mira, tienes que moverte a UK o a BVI o a Cayman o a Delaware. Lo que va a pasar es que deshacer la estructura y moverla puede ser muy costoso y puede generarte una serie de contingencias e incluso impactos negativos a los inversionistas que ya habías sumado a tu barco. Así que es un tema no menor. Yo creo que, pero digamos, yo no soy abogado, así que tampoco voy a dar voy a intentar dar cátedra aquí. Yo recomendaría, hablen con un abogado, miren uno de los muchos recursos que hay online, incluyendo, creo que Y Combinator. Perfecto, gracias Martín. Después tenemos otra pregunta que tal vez Gaby nos la puede responder, que bueno, porque lo que nos preguntan es, ¿cuánto ve un inversor el tema de riesgo de país y factores macroeconómicos y políticos? Tal vez como ustedes invierten en Asia, en Estados Unidos y en Latinoamérica, regiones con muchas variables y muchas diferencias macroeconómicas y políticas, ¿nos puedas contar un poquito sobre qué evalúan ustedes? Sí, sin duda. Ahí voy a hacer hincapié en la respuesta de Martín, que me pareció espectacular, sobre la inestabilidad política y también la pregunta de ahora, porque una cosa es dónde está establecida y cómo es la estructura jurídica de la empresa y otro es dónde está operando. Entonces, justamente para tratar de mitigar todos estos riesgos es que los inversores te van a pedir ya invertir en jurisdicciones en las que ellos están súper acostumbrados y no se van a meter a lidiar con todas las políticas y los riesgos de cada país individual. Y sumando a todo lo que dijo Martín, mismo para los documentos y el respaldo que se use en esa relación entre inversor y emprendedor, se trata de hacer todo lo más estándar posible y en vez de entrar o sea, a las políticas y a la legalización de cada país, ¿verdad? Entonces, justamente para mitigar todos estos riesgos que cada vez van a ser menores, se trata ya de enfocarse en estas jurisdicciones que son más friendly, tanto para el inversor como para el emprendedor. Ahora, nosotros para invertir en Paraguay sí hicimos toda una súper excepción, habiendo un fondo. Y lo que pasaba era que, por ejemplo, los safe de Y Combinator, que son súper estándar a la hora de invertir afuera, que es más, si tocas ese documento, el inversor no va a querer usar, no se aplicaban a la ley paraguaya. Entonces tuvimos que hacer todas unas adaptaciones para poder utilizar los documentos lo más parecido al estándar posible, pero que se adapte a la ley paraguaya. Y ni siquiera es tanto porque queríamos usar esos documentos, sino es para asegurarnos que en la siguiente ronda no haga ruido el papeleo que se usó antes, ¿verdad? Entonces, sí, o sea, se trata de mitigar usando lo más estándar posible que se pueda.
estés donde estés. Eso se aplica en cualquier parte del mundo, digamos. Súper, perfecto. Bueno, ya vamos a tener que ir cerrando porque no nos quedan muchos minutos. Entonces quisiera, como con una última intervención de cada uno de ustedes, pero y va de la mano con una de las preguntas que nos han hecho. Entonces quisiera que cerremos cada uno comentándonos un poco cuáles son los tres sectores que ven más interesantes en Latinoamérica, por qué, y que después sería genial que nos puedan dar un consejo de qué libro tal vez ustedes ven que como emprendedor podría ser interesante libro o podcast o video, cualquier cosa que nos pueda ayudar como emprendedores. Tal vez comenzamos, tal vez con Sebastián. Bueno, Sebastián, sé que ustedes están viendo FinTech, entonces tal vez te lo dejo abierto a ti. Si tres sectores en Latinoamérica fuera de FinTech o tal vez tres subsectores dentro de Latinoamérica que ves que están súper interesantes. Claro, bueno, nosotros somos un fondo de fintech, pero la realidad es que ahorita con el tema de embedded finance, de hecho hemos hecho inversiones fuera de lo que tradicionalmente se considera una fintech, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, de Henry en Argentina. Yo creo que en general, a mí las áreas que me interesan por la tesis del fondo enfocada en inclusión y financiera y el tema de financial wellness, me interesan mucho áreas como, por ejemplo, EdTech, HealthTech, áreas en las que creo que meter un componente de financiamiento único, ¿no? Ya sea porque tienes una visión única de tus clientes, tienes muchos datos, etcétera, creo que puede ser muy interesante. Igual anteriormente, pues esas eran las áreas que a mí más me emocionaban. Más allá de FinTech, pues todo lo que tenga que ver con digitalización de SMEs, EdTech y HealthTech. A mí me gustan mucho y están teniendo un buen momentum en la TAM. En temas del libro, hay un libro que me gusta mucho que se llama Secrets of Sand Hill Road. Lo voy a poner ahí en el chat. Pero básicamente es un libro que te explica, está escrito para emprendedores y emprendedoras, y explica cómo piensan los inversionistas de Venture Capital y te da como ese cheat code, ¿no? De qué es lo que necesitas tener en tu empresa para que un inversionista pueda invertir. Creo que hace mucho en quitar esas barreras entre inversionista y emprendedor. Y pues nada, a mí me encantó leerlo, la verdad. Buenísimo, gracias Sebastián. Y bueno, yo igual recomiendo el libro, está muy bueno. Ahora, por favor, tal vez Martín. Mira, voy a repetir ahí el plato con los sectores un poco, pero diría que nuestros sectores principales de interés y donde vemos potencial están alrededor de todo lo que haga las ciudades más eficientes, así que hay mucho todavía por construir alrededor de e-commerce y logística, calidad de vida en las ciudades. Creo que EdTech, HealthTech y FinTech, check. Nosotros lo llamamos inclusión financiera, educativa y de salud. Y finalmente, toda plataforma que ayude a las medianas y pequeñas empresas a ser más productivas. Dijeron tres, pero agregué un cuarto en el cual tenemos mucho interés, todavía no hemos invertido, pero todo el espacio de agricultura, agrotech y climate, cleantech, etcétera. Creemos que América Latina tiene una serie de ventajas competitivas que deberían ser una base interesante para construir un sector ahí. Así que digamos que esos son los sectores que me parece que son súper interesantes hoy. Me gustaría hacia adelante, ojalá, poder ver más Deep Tech y otras cosas más allá de lo que hoy hay. Y en cuanto a libros, la Libro, verdad es podcast que o canal. libros, podcasts o canales, mira, nada que ver con Venture. Yo no escucho nada. Yo escucho un canal de historia en podcast de la BBC que me parece fantástico para aprender del pasado. Escucho mucho contenido de Sam Harris en una aplicación que se llama Waking Up sobre meditación y mindfulness. Y la verdad es que no leo libros de Venture, leo muchos blogs y contenido que me llega de diferentes fuentes y obviamente en la TAM sigo lo que escriben Enzo, Cavalier y Natán y bueno, y varios más en blogs. Creo que la blogosfera de VC ha crecido mucho. Y la verdad es que ¿sabes qué? Voy a poner ahí en mi bitácora que tengo que leerme algunos libros de VC porque realmente me dedico a leer de otros temas. Perfecto, está buenísimo el consejo de los blogs. Ahora, Gaby, por favor.
Sí, bueno, no, yo definitivamente me sumo a logística en general, o sea, transporte, alimentos, procesos internos de empresas, EdTech, e-commerce, o sea, son, repito nomás otra vez, ¿verdad? Porque son las tendencias que vemos todos. Y de podcast, súper recomendado, así founder friendly, para comenzar los podcasts de Startupeable, de Enzo, un grande. Y también un libro como así bastante general, muy, muy bueno para comenzar, se llama Startup Hero de Tim Draper, un inversionista de leyenda y escribió un libro así bastante, bastante general que está muy bueno, súper recomendado. Buenísimo, el podcast, el podcast lo sigo y el libro me lo anoto. Y Luis Fer. Bueno, yo creo que en ese Ángel estamos más como abiertos a distintos temas, hay muchos intereses variados en el grupo, así que como que no tenemos una tesis de inversión bien específica, digamos, pero en lo personal me interesa mucho logística, sobre todo lo que tiene embedded finance, ¿no? O sea, servicios adicionales financieros, hay mucho por innovar ahí en capital de trabajo, factoring, financiamiento de los flujos de inventario, financiamiento del comercio exterior, financiamiento de los mismos activos como los choferes, etc. Lo segundo que creo que es súper atractivo, sobre todo en Latinoamérica, es fintech e e-commerce, ¿no? Creo que también va bien de la mano. Por ejemplo, en SC Ángeles invertimos en Kushki, que creemos va muy bien alineado en ese sentido. Y un tercer sector que me apasiona, pero quizás no tanto por retorno financiero, sino más por una pasión personal, es el mundo de la educación. Con Diego Rojas somos cofundadores de Tu Beca Bolivia y creo que hemos aprendido muchísimo de todo lo que no hay que hacer y lo que quizás sí hay que hacer. Y realmente viviendo en Bolivia es uno de los mayores desafíos que tenemos, yo creo. Por ejemplo, hoy en la mañana mi papá es docente en la universidad aquí en Santa Cruz y me mostraba los targets que tienen como a 2021, creo, la universidad, y era como bajar el número de estudiantes por alumno a 50, como si eso fuera un logro. Pobre mi padre, que tiene 50 alumnos por clase, ¿no? Y bueno, y más todavía. Y otro target que me parecía impresionante era bajar la media de estudiantes universitarios, en el caso cruceño, a 7.5 años. Vaya ineficiencia si los privados están sacando en 4 años a los alumnos. Entonces, yo me imagino de que la educación pública no está saliendo mucho más cara que la privada y que quizá dando subsidios para que vayan a las universidades privadas estaríamos con las mejores cuentas públicas, ¿no? Pero bueno, ahí me escapé un poco porque de verdad que me apasiona y creo que hay muchísimo por digitalizar y acelerar los ciclos, reenfocar también los skills. Hay mucho abogado, mucho psicólogo, mucho sociólogo, politólogo, sin mirar de arriba, sino que lo que el mercado requiere ahora es más STEM, más tecnología, matemáticas, incluso arte, ¿no? Creatividad, diseño, etc. Así que eso hay mucho por invertir, creo, en la región. Y en cuanto al contenido que recomendaría, es el libro que ya comentó Sebastián, que fue muy educativo para mí, para agarrar la perspectiva VC, aparte que viene de un partner de Andreessen Horowitz, ¿no? Así que buena perspectiva para aprender de lo que es este mundo, de la perspectiva financiera, ¿no? Pero al igual que Martín, yo no consumo mucho esos temas, me encantan las biografías, y justamente estoy leyendo ahora la biografía de Napoleón, una de tantas que tiene, y creo que es una excelente lectura para quien quiere emprender, porque qué tipo más emprendedor, ¿no? O sea, como decía Gaby, no lo paraba nada, o sea, un problema para él era vamos para arriba. Así que tremendo y muy recomendable. La verdad que es apasionante y mejor que varias otras cosas que quizá uno ve por fuera. Ahora, Perfecto. solo quería hacer un hijack corto porque sí me puse a pensar en libros y si bien no son de VC, creo que conectan muy bien con el pensamiento exponencial y con el tipo de mentalidad que uno tiene que tener. Y solamente los voy a soltar ahí porque me han parecido fantásticos y son parte de la bitácora, tuve que revisar por acá para acordarme, pero uno es Impro de Keith Johnstone, que es a ver, mira, ahí me hicieron el check. El otro es de un chileno, César Hidalgo, que se llama Why Information Grows, The Evolution of Order from Atoms to Economies. Es fantástico para entender la economía del conocimiento. Y hay uno más por ahí bueno, este es un
un poco para el lado esotérico, pero se llama The Beginning of Infinity de David Deutsch. También es uno increíble para entender un poco cómo toda la base de la ciencia y del emprendimiento están en que los problemas tienen solución, ¿no? Así que, bueno, espero que si no, les puedo pasar los títulos. Buenísimo, Martín. Eso es lo que nosotros en Bolivia le llamamos la yapa. No sé si usan igual en Sí, Paraguay lo usamos o en exactamente. Perú. Sí. Exacto, pero es la yapa entonces que tenemos del foro. Y bueno, nuevamente agradecerles por su tiempo. Ha sido espectacular compartir con ustedes. Es súper genial saber que están pensando en invertir en Bolivia igual. Creo que es súper esperanzador para todos los emprendedores bolivianos que estamos acá. Y bueno, esperamos compartir nuevamente algún otro evento con ustedes. Muchas gracias. A ustedes, gracias, Muchísimas Diego. gracias. Gracias, Diego. Gracias. Chao, chao. Chao, Diego. Gracias a todos por compartir con nosotros sus conocimientos y por supuesto una gran experiencia que poseen. Hasta una próxima oportunidad con todos los panelistas. Ahora permítame por favor realizar una breve pausa. Tenemos un panel más para compartir con todos ustedes. Ya regresamos.